Buenos días chicos, espero que estén muy bien. Vamos a continuar con nuestra clase de sociales. Entonces, hoy vamos a ver la edad de piedra. ¿Se recuerdan que la semana pasada comenzamos a ver hominización? Les dije que tuviéramos cuidado con este tema porque obviamente nosotros tenemos la certeza de que el Señor creó el hombre a su imagen y semejanza. Entonces, este proceso de evolución tenemos que verlo, es importante estudiarlo porque es un tema muy conocido, pero que no nos vaya a mover de nuestras bases de la fe, ¿verdad? Entonces, vamos a al siguiente tema, y el siguiente tema es la edad de piedra. Este tema es muy interesante, van a ver que es bien bonito. Esto ya no tiene que ver tanto con lo de hominización, sino qué pasó después, cuando ya el ser humano ya estaba hominizado, digamos. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cómo fue que las personas se fueron juntando en grupitos? ¿Cómo fue que pasó todo eso? Entonces vamos a ver que la edad de piedra es precisamente ese periodo que abarca más o menos desde hace 5 millones de años hasta que se inventó la escritura. Desde ese tiempo, desde hace 5 millones de años hasta que se comenzó a escribir por primera vez, ese periodo se llama edad de piedra. Entonces, fue en este periodo cuando por fin ya todas las facultades de los seres humanos, tanto físicas como mentales, y todas las capacidades, todo el desarrollo físico y mental de los humanos fue completado y llegó ya a ser el hombre como lo conocemos ahora. Además, en esta edad de piedra, pues obviamente de allí viene su nombre, se comenzó a usar la piedra y se comenzó a usar la piedra como una herramienta de trabajo, de casa, de muchas cosas. Entonces, vamos a ver también, chicos, que este periodo, bueno, como les decía, acá tenemos cuando el hombre llegó a desarrollarse por completo, llegó al desarrollo de sus capacidades físicas y mentales y comenzó a utilizar la piedra como herramienta. Aquí les puse dos imágenes. Además, tenemos que en la edad de piedra podemos distinguir tres periodos y los vamos a ver los tres. El primero es el paleolítico, luego tenemos el mesolítico y luego tenemos el neolítico. Ay, pero ¿de qué está hablando la mis todos esos líticos? ¿Qué serán? Vamos a ver cada uno. Vamos a ver que el paleolítico empieza desde hace casi 2 millones de años y termina en el año 10.000 antes de Cristo, cuando terminó la última glaciación. Si ustedes se recuerdan o si han visto las películas de la era de hielo, ahí se ve muy bien en qué consisten las glaciaciones. Se recuerdan que hay una ardillita que anda como huyendo del hielo. Esas eran las glaciaciones y los animalitos migraban para poder huir de esas grandes cantidades de hielo. Vamos a ver que cuando termina la última glaciación, ahora obviamente ya no tenemos glaciaciones, pero cuando termina la última es cuando empieza el periodo paleolítico. Durante este periodo paleolítico se termina el proceso de hominización y los seres humanos llevan una vida nómada. ¿Qué será una vida nómada? Una vida nómada quiere decir que no se establecen, no se quedan a vivir en un solo lugar, sino que se trasladan constantemente porque buscan lugares donde cazar, donde pescar o donde recolectar frutos y vegetales. En este periodo se formaron diferentes tribus que se relacionaban entre sí. Además, las madres y los padres alimentaban a sus hijos y les enseñaban todo lo necesario para sobrevivir: cómo hacer herramientas con piedras, cómo buscar alimentos, cómo hacer fuego y fabricar su propia ropa. Como ven, aquí en el Paleolítico se practicaba la caza, la recolección y la pesca, el descubrimiento del fuego, y vamos a ver que otras cosas también. Resulta que el Paleolítico se divide en tres fases. Primero tenemos el Paleolítico inferior, y en esta etapa los homínidos vivieron en pequeños grupos y habitaron en cuevas. Los homínidos se refiere a los hombres. Practicaban la caza de manera poco elaborada y aprovechaban los restos de animales que dejaban otros depredadores. Es decir, muchas veces no cazaban su propia comida, sino que
a un tigre que había comido algo y dejaba los restos, eso se comían pues ellos, ¿verdad? El descubrimiento del fuego les permitió cocinar los alimentos y aprovechar mejor la energía que antes era usada para digerirlos. Vamos a ver que después tenemos el Paleolítico Medio, que fue el periodo de surgimiento de los neandertales y de los primeros Homo sapiens. Aquí se fabrican ya herramientas de piedra un poquito más elaboradas como los martillos y los mazos. Se recuerdan como el martillo de Thor, algo así. Además aparecieron actividades de caza y de pesca y las chozas y las cabañas. Además aquí se inician las primeras expresiones artísticas iniciales y las formas básicas del lenguaje. Del lenguaje nos referimos al lenguaje oral, al que se habla. Luego tenemos el Paleolítico Superior y en este periodo coincidió con la última glaciación y se caracteriza porque el Homo sapiens dominó el poblamiento de la Tierra, es decir, ahora habían ya más humanos que animales. A ver, entonces, eh, tal vez no se refería a la cantidad de personas, sino a que ya las personas eran las que dominaban la naturaleza, digamos. Ya dominaban ellos a los animales, dominaban todo lo que pudieran. Entonces se desarrollaron aquí formas más organizadas de cacería, se elaboraron mejores herramientas, surge el arte rupestre. ¿Se recuerdan que ustedes, no sé si, bueno, sí creo que fue con ustedes, que el año pasado hicieron arte rupestre? Aquí fue donde apareció esos dibujitos que se hacen en las cavernas. Ya se organizan tribus de 20 a 40 miembros y eran lideradas por un jefe. Cuando todos los miembros de la tribu formaban parte de un mismo grupo, se constituía un clan, es decir, un grupo formado de varias tribus era un clan. Vamos a ver que tenemos varias herramientas elaboradas durante el Paleolítico. Se me olvida, aquí durante el Paleolítico también aparece la socialización, lo que les decía de los grupos y las primeras creencias. Aparecen las primeras creencias en Dios y en otras divinidades. El Mesolítico todavía no. Las herramientas elaboradas durante el Paleolítico, resulta que ellos agarraban las piedras y las hacían en forma de punta de lanza para que tuvieran filo y pudieran así cortar pieles, utilizaban también para cortar plantas, para cortar carne de animales. Luego, el Homo erectus comenzó a fabricar las herramientas bifásicas que requerían más elaboración. Estas eran unas piedras que se tallaban de las dos caras para que pudieran tener todavía el corte más filoso, digamos. Luego, hace más o menos 40.000 años, se desarrollaron otras herramientas y artefactos útiles como sierras y como perforadores. Para fabricar este tipo de herramientas se utilizaban huesos y astas de animales. Ahí fue cuando se empezó a trabajar el marfil, que viene después de los cuernos de los elefantes y en ese tiempo del mamut. Vamos a ver el periodo mesolítico. ¿Qué será el periodo mesolítico? Bueno, durante el periodo mesolítico que duró del 10.000 al 5.000 antes de Cristo, los mesolíticos se volvieron más numerosos y más sedentarios. ¿Qué significa? ¿Será que sedentario se refiere a como nosotros ahora que nos pasamos toda la mañana sentados estudiando? No. Se recuerdan que les mencioné que los paleolíticos eran nómadas que se mantenían viajando de un lugar a otro buscando comida. En cambio, los mesolíticos no hacían eso. Los mesolíticos empezaron ya a permanecer en un solo lugar. Se establecían sobre todo a las orillas de un río o a las orillas de una fuente que les proveyera de agua dulce. Regularmente un río, un lago, una laguna, así. Se establecían y entonces se volvían sedentarios porque ya no andaban viajando de un lugar a otro, sino que se quedaban a vivir en un solo lugar. Además, se hicieron mucho más numerosos. Después tenemos también que fue aquí cuando se empezaron a domesticar los animales. Miren, aquí ya tienen perritos, ¿eh? Antes de esto el hombre no convivía amistosamente con los animales, sino que nada más eran para comer.
Pero a partir del Mesolítico fue cuando aparecieron, digamos, las mascotas, los gatitos, los perritos, todo lo que ustedes quieran. Los hombres los empezaron a domesticar. También los caballos, los burritos, las vacas, que son de tanto provecho para nosotros. Vamos a ver también que se desarrollan artefactos más complejos como trineos, canoas hechas de cuero y redes para pesca. Ya eran artefactos que necesitaban más elaboración y es aquí en el periodo mesolítico en donde se elaboran. Vamos a ver, por último, el periodo neolítico. Vamos a ver que en el periodo neolítico, miren qué diferencia del paleolítico. Tenemos acá el paleolítico al principio. Miren qué diferencia del paleolítico al mesolítico. Ahora miren la diferencia entre el mesolítico y el neolítico. ¿Cuál es la diferencia entre ellos dos? La diferencia más notable. ¿Verdad? Aquí no tienen nada sembrado, si se dan cuenta no tienen nada sembrado, únicamente se alimentan de la caza. Pero en el neolítico la característica más importante es que desarrollaron la agricultura y la ganadería. Como se dieron cuenta de que podían permanecer en un solo lugar, entonces al ver que cuando caían semillas en la tierra germinaban y producían más plantas, se dieron cuenta que ellos podían controlar esa parte de la naturaleza y sembrar y producir alimentos y cosechas mucho más abundantes que si nada más esperaban cortarlas de la tierra. Pero también la ganadería, como se dieron cuenta que no necesitaban andar migrando por todos lados, pero se dieron cuenta que los animales sí migraban, tuvieron que encerrarlos y al encerrarlos tuvieron que aprender a cuidarlos para que no se les murieran. Al, al ver que no se les morían, encerraban vaquitas, cochitos, se dieron cuenta que podían utilizar la carne y los productos lácteos. Entonces fue un gran avance en agricultura y ganadería. Antes de este periodo eso no se practicaba. También en el neolítico sucede que la gente se empieza a especializar en áreas como los trabajos ya son más avanzados y más desarrollados, viene cierto grupo de personas y ellos se dedican únicamente a la agricultura. Viene otro grupo de personas y se dedica únicamente a la pesca. Otro grupo de personas se dedica únicamente a la piedra. Vaya, y así se fue. Entonces, esta especialización de los trabajos provoca que la gente ya puede repartirse entre grupos las responsabilidades de la comunidad en lugar de que cada uno tenga que velar por todas sus necesidades. Entonces, ¿cómo sucede esto? Aparecen nuevas profesiones. Por ejemplo, las personas que empezaron a hacer tejidos. Como ya tenían más tiempo, podían adquirir sus productos de primera necesidad de otra forma, empezaron a fabricar tejidos para vender, cerámicas y una cosa muy importante es que aquí aparecen los chamanes. La gente ya tenía necesidad de religión, entonces aparecen los chamanes que crean mitos y rituales más sólidos para explicar cómo funciona la naturaleza. Vamos a ver, después tenemos la edad de los metales. Aquí ya terminamos la edad de piedra y vamos con la edad de los metales. Tenemos varias características acá. Elaboran armas más fuertes. Incluso cuando no había comenzado el uso de metales, en esta etapa las armas se vuelven mucho más fuertes, poderosas, resistentes. Además aparecen los adornos más lujosos y herramientas para la agricultura mucho más fuertes. También en este periodo se inventa la rueda, la vela, no la vela de la candela que encendemos cuando se nos va la luz, sino la vela para navegar en los botes. Levantan una vela y entonces el viento es el que empuja el botecito o el barquito. El arado que remueve la tierra para que el proceso de sembrar sea mucho más sencillo. Además, lo más importante de la edad de los metales, ¿qué creen que sea? Pues los metales, ¿verdad? Ni modo, por eso se llama así. Entonces vamos a ver que al principio, cuando se comenzaron a trabajar los metales, la forma de utilizarlos y de trabajarlos, de moldearlos, era únicamente a puro golpe. Chin, 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 chin. La hacían para moldear los metales. Vemos ahí como ese señor
Únicamente con su mazo de piedra está golpeando y golpeando hasta que el metal tome la forma que él quiere. Imagínense qué difícil era eso. Pero después de esto viene una técnica que se llama forja. Forja es diferente de fundir, porque en la forja únicamente se calienta el metal y se le pega con fuerza para poder moldearlo. Como vemos ahí, tienen un trozo de metal muy caliente y con un martillo le están pegando para darle la forma que se le quiere dar. Después de esto, entre aquí pasaron muchísimos años, pero después de esto se dieron cuenta que no solo podían calentar el metal, sino que podían hacerlo líquido. Podían calentarlo tanto que el metal se ponía líquido y lo podían poner en formas que ellos quisieran. Esto es la fundición. Aquí sí es cuando el metal se vuelve totalmente líquido y se puede vertir y darle la forma que uno desee. Entonces, estas fueron las tres partes de la trata de metales durante la edad de los metales. Vamos a ver que también que en esta época de los metales también se construyeron los canales. Los canales permitían transportar el agua a las ciudades y a los campos de cultivo. En lugar de tener que ir con cubetas hasta el río a sacar un montón de cubetas de agua, mejor construyeron canales dentro de los cultivos y esos canales llevaban el agua para no tener que regar tanto de forma manual. Además, tenemos también que esto de los metales favoreció la formación de relaciones de comercio entre ciudades, pues cada vez más grupos se interesaban por conseguir el metal, pero obviamente no se conseguía en todas las tierras. Entonces, esto favoreció el comercio, la compra y venta de metal. Bueno chicos, esta ha sido la clase de hoy. Vamos a ver qué les queda de tarea. De tarea les queda leer y subrayar las páginas 124 a la 128. Yo de esas páginas he sacado la lección, pero sí sería muy bueno que se pusieran a leerlas. Además, tienen que hacer la página 129 de su libro y la tareita que yo les dejo extra es hacer dos listas. Van a buscar, ya sea aquí en el libro o en internet, los descubrimientos o invenciones de la edad de piedra y otra de los descubrimientos de la edad de los metales. Van a investigar aquí en el libro o en internet y van a hacer las dos listas, son dos listas, no van a poner todo junto, son dos listas diferentes. La van a escribir en su cuaderno y cuando ya tengan las listas, supónganse en la edad de piedra, se inventaron las herramientas de piedra. Además se descubrió el fuego, se descubrió la casa, vaya. Entonces, eso es lo que van a poner en la edad de los metales que se descubrió. Se descubrió, si no estoy mal, la rueda, así la rueda, la vela, el arado. Entonces ya tienen dos listas diferentes. Y de cada lista van a ilustrar por lo menos tres descubrimientos de cada una. Si ustedes quieren ilustrarlos todos, pues excelente. Pero si no, con tres que ilustren está bien. Puede ser recortes, dibujos o impresiones, como ustedes deseen. Ya saben que cualquier duda me pueden contactar a mi WhatsApp personal de lunes a viernes de 7 a 3 de la tarde. Tengan un buen día, chicos.